Bueno, ok. Buenos días, soy el doctor Daniel Cantú. El día de hoy vamos a ver la clase de tumores benignos y malignos de intestino delgado. Mis profesores asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Diego Salinas Rodríguez. Vamos a empezar con una pequeña introducción, seguida de nombrar y describir cada una de las masas que podemos encontrar en el intestino delgado. Las benignas, hablaremos de adenomas, amartomas, lipomas, tumores de Hist benignos y poliposis. De las malignas, hablaremos primero del adenocarcinoma, seguido de los tumores carcinoides, los Hist malignos, linfomas, sarcomas y metástasis. Después hablaremos un poco de lesiones de intestino delgado que pueden simular masas, como son la diverticulitis, el divertículo de Meckel y el hematoma. Las neoplasias de intestino delgado son raras y representan el 0.5% de todos los cánceres y aproximadamente el 3% de todos los tumores gastrointestinales en los Estados Unidos. El diagnóstico es un desafío debido a la manifestación clínica inespecífica, la rara ocurrencia y el bajo índice de sospecha clínica. Pueden ser asintomáticas y cuando son sintomáticas a menudo tienen una manifestación clínica vaga con síntomas que incluyen dolor abdominal, intermitente, náuseas, vómito, pérdida de peso. Las neoplasias de intestino delgado pueden provocar complicaciones como ictericia, hemorragia gastrointestinal, obstrucción y perforación intestinal. La mayoría de los tumores de intestino delgado son clínicamente asintomáticos durante un periodo prolongado y casi la mitad se encuentran de manera incidental durante la cirugía o en estudios de imagen realizados por otros motivos. El intervalo medio desde el síntoma hasta el diagnóstico se acerca a los 3 años para los tumores benignos y puede acercarse a los 2 años para los tumores malignos. Las razones para el retraso en el diagnóstico incluyen la imposibilidad de solicitar las pruebas de diagnóstico adecuadas y pues esto muchas veces a causa de una baja sospecha clínica y por la sintomatología vaga que ya mencionamos. La frecuencia de los tumores de intestino delgado disminuye desde el intestino delgado proximal al distal, es decir, tienen una mayor frecuencia en el duodeno que en el yeyuno y mayor frecuencia en el yeyuno que en el ilion. Los factores de riesgo para las neoplasias malignas del intestino delgado incluyen la inflamación crónica, especialmente la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca. Otras son el alcohol, la carne roja, los alimentos ahumados, el azúcar refinada, los alimentos salados o grasos, tabaco, infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y síndromes hereditarios como el cáncer colorectal, hereditario sin poliposis, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Peutz-Jeghers y neoplasias endocrinas múltiples. Cabe mencionar que algunas de estas también predisponen a no solo a neoplasias malignas, sino también a neoplasias benignas. Tradicionalmente, los tumores de intestino delgado se diagnosticaban por el estudio por fluoroscopía de seguimiento de intestino delgado y muchos de los hallazgos descriptivos de las imágenes se derivaron de estos primeros estudios. También tenemos el tránsito intestinal, en el cual puede usarse un método que se llama enteroclisis. Aquí podemos ver una imagen por tomografía. También se puede usar enteroclisis por fluoroscopía. Sin embargo, me gustó esta imagen porque aquí se ve el catéter, se ve la falta de material de contraste en el estómago, ya que como vemos en el diagrama, generalmente el contraste se vierte ya a nivel del duodeno. Sin embargo, la enteroclisis puede ser un desafío para el paciente y para el radiólogo, tanto realizarlo como pues puede haber mejores métodos de imagen actualmente. La tomografía computarizada de rutina con material de contraste oral positivo puede demostrar incidentalmente tumores del intestino delgado.
y es útil para la estadificación una vez que se encuentra una lesión, así como para el seguimiento después del tratamiento. También es útil la administración de material de contraste intravenoso para estos motivos. La enterografía por resonancia está diseñada para una evaluación detallada del intestino delgado, al igual pues, que los otros métodos. A los pacientes sometidos a enterografía se les pide que suspendan toda ingesta oral durante 4 a 6 horas antes del examen. Los adenomas son tumores benignos. Bueno, entrando ya en neoplasias benignas del intestino delgado, empezamos con el adenoma, los cuales son tumores benignos que surgen del intestino glandular, del epitelio glandular. Estos se encuentran con mayor frecuencia en el duodeno, particularmente alrededor de la ámpula de Vater. Los pacientes con adenoma duodenal esporádico deben someterse a exámenes de detección de cáncer colorectal debido al mayor riesgo de neoplasia colorectal. Cuando son múltiples, hay que considerar condiciones genéticas como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Garner. Y debido a su potencial maligno y para causar síntomas obstructivos, los adenomas más grandes generalmente se extirpan con cirugía o endoscopía cuando son accesibles. Dentro de las características radiográficas encontramos un defecto de llenado intraluminal liso, más a menudo sésil o de base ancha sin tallo, generalmente menores a 2 centímetros, y cuando son múltiples, generalmente en un solo segmento intestinal, los encontraríamos de tamaño variable y pueden estar pedunculados. Las siguientes imágenes de tomografía computarizada en axial y coronal con material de contraste oral e intravenoso muestran un defecto de represión redondo, bien delimitado en el intestino delgado, aquí, y en el coronal lo encontraremos aquí, pues sí, a la altura del intestino delgado, y el cual se encuentra discretamente extendido proximal a la lesión. Y aquí. El lipoma es la tercera neoplasia benigna de intestino delgado, más frecuente, compuesta con tejido adiposo maduro. Más del 50% se localizan en el ilion y menos del 50% son sintomáticos. Cuando las lesiones son muy grandes o mayores de 2 centímetros, pueden ser sintomáticas y manifestarse como obstrucción intestinal intermitente. Las características radiográficas son en la TAC, una masa ovoide homogénea y lisa con atenuación grasa, entre menos 40 a menos 120 unidades Hounsfield. En el estudio gritado, el lipoma aparece como un defecto de llenado intraluminal sésil, solitario, bien delimitado, de 3 a 4 centímetros de longitud en promedio, a menudo con un pseudopedículo en la punta. En la resonancia magnética, la lesión tiene una intensidad de señal uniforme, grasa en todas las secuencias, sin mostrar realce al uso de material de contraste. Aquí podemos ver un lipoma a nivel de yeyuno, el cual en la imagen axial por tomografía con contraste se muestra como una masa de atenuación grasa homogénea, como habíamos mencionado, uniforme y bien delimitada. En la siguiente imagen por fluoroscopía se muestra una masa intraluminal bien definida en el yeyuno que expande la luz a esta altura de aquí, un defecto pues, del llenado del contraste agitado. Los GIST benignos se definen por su expresión de gen KIT, un receptor de factor de crecimiento de tirosinquinasa. Aproximadamente el 40% de los GIST surgen del intestino delgado, con mayor frecuencia en el duodeno o el yeyuno. Son tumores mesenquimales únicos que surgen de las células intersticiales de Cajal. Los GIST benignos son mucho más comunes que los GIST malignos y pueden ser indistinguibles de otros tumores mesenquimatosos en las imágenes. Sus características radiográficas son que tienden a medir menos de 5 centímetros, suelen estar delimitados, realzan de manera variable, pero generalmente de forma discreta, y a menudo tienen un crecimiento exofítico y además
y además pueden contener calcificaciones. Estas imágenes por tomografía muestran un GIS benigno a nivel yeyunal a esta altura y a esta altura de aquí. La tomografía axial con contraste muestra una imagen exofítica, heterogénea e hipocaptante en el yeyuno proximal con calcificaciones periféricas. La imagen aquí, en esta altura, y la imagen por resonancia en T2 muestra una masa levemente heterogénea e hipointensa, ubicada justo debajo del conducto pancreático y que crece de manera exofítica. A estas alturas. Ok, otra imagen. Esta es una imagen por tomografía de un GIS de intestino delgado con contraste, la cual muestra una gran masa no homogénea o heterogénea que surge del intestino delgado con un gran componente exofítico y áreas necróticas hipodensas a esta altura. La poliposis adenomatosa familiar es una afección hereditaria autosómica dominante que muestra múltiples pólipos en el colon y el recto, además que pueden estar asociadas con adenomas en el intestino delgado. La edad media al diagnóstico es de 16 años y el 95% tienen pólipos a los 35 años. Las lesiones polipoideas son más comunes en la región periampular, pero pueden verse en otras regiones como en el yeyuno. Las características radiográficas, tanto del ataque como de la resonancia, pueden demostrar múltiples lesiones intraluminales, por lo general de menos de 1 centímetro de diámetro cada una. Me gusta comparar estas imágenes, del lado, bueno, de su lado derecho, una muestra de resección quirúrgica, pues de lo que acabo de mencionar, de una poliposis adenomatosa familiar con las múltiples imágenes polipoideas, generalmente menores de 1 centímetro, y pues comparadas con este diagrama en el cual encontramos exactamente lo mismo, pues para hacer la comparación. La siguiente imagen por fluoroscopía con bario y contraste con aire muestra innumerables pólipos pequeños, la mayoría dentro del rango de 2 a 5 milímetros. Los pólipos colónicos en pólipos adenomatosa familiar pueden variar en número desde docenas hasta miles, como en este caso, donde encontramos múltiples efectos de llenado pues muy pequeños. Continuamos con los síndromes de poliposis. En el síndrome de Peutz-Jeghers, esta es una rara condición hereditaria autosómica dominante, caracterizada por múltiples pólipos amartomatosos del intestino delgado, que están compuestos del músculo liso y cubiertos por mucosa normal. Y se encuentran con mayor frecuencia en el yeyuno, seguido del ilion y el duodeno. Estas lesiones tienen un pequeño riesgo de malignidad, menor que el adenoma. Y pues los amartomas son múltiples en el síndrome de Peutz-Jeghers y como habíamos mencionado, y sus características radiográficas son el identificarse como una masa intraluminal lisa en intestino delgado que realza el ataque y resonancia magnética y que ocasionalmente las encontraríamos lobuladas. ¿Okay? La siguiente técnica de fluoroscopía muestra un defecto de llenado polipoide, aquí donde estoy señalando, eh, largo dentro de la luz del duodeno. Posterior a la resección quirúrgica se confirmó la presencia de un pólipo adenomatoso benigno. La tomografía muestra innumerables defectos de llenado en intestino delgado que corresponden a pólipos, posteriormente realizando el diagnóstico pues, de Peutz-Jeghers. En la resonancia en axial de T1 con contraste con FATSAT se muestran múltiples pólipos pues,
distribuidos de manera difusa en el intestino delgado y en el intestino grueso. Aquí a nivel del intestino grueso y aquí en el intestino delgado, a la altura de yeyuno. Y por si no quedó muy claro por la calidad de la imagen y porque solo es un corte. Entrando a neoplasias malignas del intestino delgado, hablaremos del adenocarcinoma primero. Este surge del epitelio glandular y representa del 25 al 40% de los tumores malignos primarios del intestino delgado. Además de que ocurre más comúnmente en el yeyuno proximal o el duodeno distal. La mediana de edad de aparición de esta entidad es de 50 a 70 años. Y pues las condiciones predisponentes, como habíamos mencionado antes, al principio de la presentación, incluyen síndromes de poliposis, enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn, entre otras. La tomografía en coronal aquí demuestra un engrosamiento de la pared focal a nivel de yeyuno, además de observarse una extensión llena de líquido del duodeno y el estómago, o sea, proximal al sitio de la lesión. Secundaria, pues probablemente la lesión está causando un proceso obstructivo intestinal pues por la compresión. Y pues se encuentra posteriormente que se trataba de un adenocarcinoma de yeyuno, ya al analizar la resección quirúrgica, la muestra de resección quirúrgica. Las características radiográficas en la tomografía y resonancia muestran un realce de tejido blando con estrechamiento luminal circunferencial o excéntrico irregular. Por fluoroscopía se ve una lesión ulcerada, infiltrante o anular en el núcleo de manzana. Como hallazgos asociados encontramos invasión vascular, linfadenopatía, metástasis a distancia, que más a menudo se encontrará en hígado, y metástasis peritoneales u obstrucción también podría llegar a observarse, como la imagen anterior. La siguiente imagen por tomografía axial con contraste es de un adenocarcinoma primario en la unión duodeno-yeyunal, esta altura, la cual muestra una masa heterogénea mal definida con engrosamiento de la pared irregular asociado a un estrechamiento luminal irregular. Y la siguiente imagen por fluoroscopía muestra una lesión anular de núcleo de manzana, muy característica a este nivel. Las de son de duodeno y estómago. Pues de característica anular, como ya mencionamos, el núcleo de manzana, sin datos de obstrucción. Las siguientes imágenes a este nivel, en la tomografía axial con contraste, se muestra una masa heterogéneamente, eh, con realce heterogéneo de partes blandas, similar a un realce de partes blandas en el yeyuno proximal. Hay un edema asociado con borramiento de tejidos blandos asociados, discreto. Y en la imagen por fluoroscopía se muestra una masa ulcerada con estrechamiento luminal irregular, muy similar a la imagen anterior, a esta altura y a esta altura, igual dando el signo del núcleo de manzana, la apariencia del núcleo de manzana. Esta última imagen del adenocarcinoma se encuentra a la altura de Y1 y es por tomografía por contraste y pues se caracteriza por un engrosamiento irregular de la pared de intestino, la cual se encuentra ulcerada, anular y de distribución irregular. Hay que tomar en cuenta la adenopatía, pues las adenopatías regionales que se pueden encontrar asociadas a este nivel. En el tumor carcinoide, estos surgen de las células cromafines de la base de las criptas del Líverco.
con mayor frecuencia en el ilion distal o el apéndice, aunque pueden llegar a ser multifocales también. Representan el 25% de los tumores primarios del intestino delgado y el 90% de los tumores carcinoides a esta altura del intestino delgado, los cuales surgen comúnmente del ilion distal. Las características radiográficas son, en el caso de una lesión primaria, un pequeño efecto de llenado intraluminal en imágenes de fluoroscopía. Sin embargo, en la TAC y en la resonancia a menudo pueden no ser visibles. Pueden tener una videorealce arterial en la enterografía por TAC o en la enterografía por resonancia. Y pues la enfermedad metastásica al mesenterio se identifica con mayor frecuencia en la TAC y resonancia, donde encontraremos su mayor uso para esta entidad. Y puede mostrarse además como una masa de partes blandas, con densidad de partes blandas mesentérica y espiculada. Y puede contener además calcificaciones y causar obstrucción o isquemia. Las siguientes imágenes por tomografía y fluoroscopía son de un tumor carcinoide de ilion distal. Primero, la imagen a la derecha de tomografía con contraste muestra una masa de partes blandas. ¿Me pueden pasar un micrófono? Creo que se le acabó la pila. Gracias. Bueno. Ok. Las siguientes imágenes por tomografía y fluoroscopía son de un tumor carcinoide de ilion distal. Primero, la imagen axial de tomografía con contraste muestra una masa de densidad de partes blandas, como habíamos mencionado, mesentérica, espiculada, que contiene calcificaciones en su interior. Ok, y la siguiente imagen por fluoroscopía nos muestra un pequeño defecto de llenado a nivel de ilion distal, el cual se encuentra fijo y persistente durante el examen. Daniel, lo que estás viendo ahí en esa imagen de la izquierda es un implante tumoral, una metástasis al mesenterio que se manifiesta como una masa irregular con reacción dermoplástica, con calcificación. Generalmente es lo que vemos. Lo que vemos es la enfermedad metastásica del mesenterio, porque el tumor primario generalmente es un tumor de 1.5 centímetros, muy pequeñito. Lo que estás viendo ahí es la manifestación metastásica del tumor carcinoide. Sí. Sí. Al igual que la tomografía y la resonancia, como habíamos mencionado, que nos servía un poquito más para delimitar pues lesiones metastásicas, también nos puede apoyar la fluoroscopia para este objetivo. Muchas gracias, doctor. Entrando a GIST malignos, estos son menos comunes que los GIST benignos, como habíamos mencionado, y los predictores de malignidad son el tamaño mayor de 5 centímetros, presencia de cavitación o crecimiento exofítico, invasión de estructuras adyacentes y pues la metástasis franca. Las características radiográficas son las de una masa grande, predominantemente exofítica, con márgenes lobulados. Tienden a presentar un realce heterogéneo y pueden presentar áreas de necrosis, ulceración, cavitación o hemorragia. Por último, las metástasis asociadas se pueden observar en hígado, epiplón o peritoneo. Las siguientes imágenes por tomografía muestran una masa lobulada a nivel de yeyuno proximal, con realce periférico y centro hipodenso, asociado a calcificaciones de dureza en su interior. En este caso, pues no se pueden identificar adenopatías o metástasis. Aquí, pues, imágenes en axial, de tomografía en axial y en coronal, con uso de contraste vía oral y, pues, contraste intravenoso. Las siguientes imágenes por resonancia son de un quiste duodenal maligno y, pues, las primeras imágenes en T2 axial y coronal
muestran una gran masa voluminosa con una intensidad de señal moderadamente aumentada respecto, o hiperintenso, respecto al resto de las heces intestinales. La cual, como dijimos, está surgiendo a la altura del duodeno. La masa da como resultado la dilatación del conducto biliar, como podemos observar aquí. Aquí estaría la masa y aquí estaría la dilatación del conducto biliar. La imagen de resonancia axial ponderada 1 con contraste y supresión de grasa muestra un habido realce de la masa, la cual pues aquí observamos de manera hiperintensa. Hablando ahora de los linfomas, este es, como ya podemos sospechar por su nombre, derivado del tejido linfoide o puede estar involucrado como parte de una enfermedad sistémica generalizada. El linfoma gastrointestinal primario es la forma extraganglionar más común del linfoma y su diagnóstico requiere, por cuestión de diagnósticos diferenciales, la ausencia de linfadenopatía periférica o mediastínica, recuento leucocitario normal y ausencia de afectación del hígado o el vaso. El sitio más frecuente de compromiso del intestino delgado con linfoma es el ileón, debido a la presencia de abundante tejido linfoide. Sus características radiográficas son las de un engrosamiento homogéneo de la pared, comúnmente mayor a 2 centímetros, una forma excéntrica que puede causar una estenosis, nódulos linfomatosos múltiples y linfadenopatía coexistente, la cual pues, nos puede apoyar para el diagnóstico. Las formas radiológicas de linfoma que afectan al intestino delgado más comúnmente reconocidas incluyen formas pseudoaneurismáticas, polipoides, endoexoentéricas, estenosantes y mesentéricas. La forma pseudoaneurismática es la forma más característica del linfoma del intestino delgado, diagnosticado por imagen. En este caso, el tumor involucra las capas submucosa y muscular. Hay un engrosamiento de la pared similar a una masa y a pesar de los grandes componentes de tejido blando, se conserva la luz intestinal y de hecho puede haber dilatación de la misma, o una dilatación aneurismática, como por su nombre, típicamente sin causar obstrucción. Esto secundario al reemplazo completo de las fibras musculares por tejido linfoide. La forma polipoide es la forma más común del linfoma intestinal y se observa como una masa polipoide que sobresale en la luz del intestino delgado. Las lesiones pueden ser múltiples, pueden causar invaginación intestinal intermitente o finalmente conducir a una obstrucción intestinal. La forma endoexoentérica o cavitaria aparece como una gran masa de tejido blando que se comunica con la luz intestinal con aspecto cavitario. Puede verse material de contraste o gas en la masa de tejido blando, lo cual no debe confundirse con un absceso. Y la linfadenopatía asociada puede ayudar a distinguir esta forma de linfoma intestinal de un quiste maligno. La forma estenosante del linfoma es poco común y generalmente asociada a enfermedad celíaca. La siguiente imagen de tomografía axial sin contraste corresponde a un linfoma ileal de forma pseudoaneurismática, la cual se muestra como un extenso engrosamiento de la pared con densidad de tejidos blandos, similar a una masa de un segmento ileal, como habíamos mencionado, sin datos de obstrucción asociados. De hecho, pues podemos ver que pues, se conserva bastante bien la luz intestinal a esta altura, pese al engrosamiento. La siguiente imagen de tomografía coronal con contraste corresponde a un linfoma ileal de forma cavitaria que muestra una gran masa exofítica lobulada con contenido hipodenso por presencia de necrosis en su interior, la cual comunica con la luz intestinal y está en esta ocasión, como mencionamos, surgiendo pues de un asa ileal
En esta ocasión también podemos identificar una distensión de asas proximales, pues probablemente porque se está causando un proceso obstructivo por la misma y por el contraste, o sea, también pues tiene contraste eh, oral. Esta es la forma del linfoma polipoide y pues se observa aquí en esta tomografía axial en axial con uso de contraste oral. Y pues lo observamos a este nivel como una masa polipoide bien definida en el yeyuno distal y a nivel del hemiabdomen izquierdo. Entrando a los sarcomas, estos representan alrededor del 10% de los cánceres del intestino delgado, de los cuales el leiomiosarcoma es el más común, que ocurre a esta altura. Es más frecuente en el yeyuno, seguido del ilion y el duodeno. Es considerado un tumor de crecimiento lento, pero agresivo con mal pronóstico. Sus características radiográficas por TAC y resonancia son las de una masa grande que realza heterogéneamente con necrosis central que puede asociarse a cavitación y comunicación con la luz intestinal. Bueno, aquí tenemos una imagen por tomografía axial con contraste intravenoso, a la cual corresponde, bueno, con una imagen la cual corresponde a un leiomiosarcoma duodenal, posteriormente al análisis anatomopatológico. Identificado aquí como una masa grande, como habíamos dicho que podemos encontrarlos, heterogénea y parcialmente necrótica. Pues realmente mucho de su tejido pues ya nos muestra hipodensidad que nos sugiere pues eso, una necrosis originada a partir del duodeno. Entrando a metástasis de intestino delgado, pues representa un sitio frecuente para las mismas, las cuales pueden ocurrir por vía hematógena o por invasión directa o diseminación contigua. Las fuentes más comunes de metástasis hematógenas al intestino delgado incluyen cáncer de pulmón, cáncer de mama y melanoma. Sus características radiográficas por tomografía y resonancia son las de lesiones intraluminales polipoides únicas o múltiples, también pueden ser múltiples, y o engrosamiento focal de la pared que puede causar obstrucción, además de asociarse frecuentemente con enfermedad metastásica en otros órganos. Esta imagen por tomografía axial con contraste corresponde a una enfermedad metastásica en yeyuno por cáncer de mama. Realmente está bastante extendido la imagen. La lesión es anular y hay estrechamiento luminal con dilatación del duodeno. Obsérvese aquí múltiples implantes tumorales a lo largo de la pared abdominal, aquí como una imagen más hipodensa a la luz del intestino. Pues presenta pues un aspecto lobulado, pues por lo mismo que habíamos mencionado, es característico de una enfermedad metastásica al intestino delgado. Ok, y pues la distensión de asas proximales. Aquí un pequeño resumen de algunas entidades que ya vimos, mostradas con un cuadro comparativo que toma en cuenta factores de riesgo, localizaciones frecuentes, factores clave para su diagnóstico por imagen, su tipo de realce y factores asociados, además de diagnósticos diferenciales. Si alguien quiere tomarle foto. Está en internet. No, no la hice yo. Lesiones de intestino delgado similares a masas. Estaríamos empezando por diverticulitis del intestino delgado, la cual pues es una rara identidad y es más común en ya pacientes ancianos, y la cual afecta más a yeyuno con más frecuencia que al ilion.
Sus características radiográficas por TAC son las de una estructura redonda u ovoide de paredes gruesas y tamaño variable, que contiene a menudo detritos, material fecal y gas con engrosamiento de la pared intestinal, pues de manera asociada. También puede haber este involucro de mesenterio, caracterizado pues por borramiento y edema adyacente. Es posible que se observen divertículos adicionales no inflamados en el intestino delgado, lo cual pues también nos apoya para el diagnóstico. Esta imagen por tomografía axial sin contraste corresponde a una diverticulitis duodenal, identificada aquí como una masa inflamatoria en el abdomen medio izquierdo, asociado a un leve engrosamiento de la pared duodenal con densidad de tejido blando prominente y varias protuberancias que contienen gas, también asociado pues, al borramiento de planos de los adyacentes con edema. Ok, la siguiente imagen por TAC con contraste oral y contraste intravenoso en axial corresponde a una resolución completa del proceso inflamatorio previo, que aquí estamos viendo en el estudio no contrastado. Pues presenta una resolución de los cambios inflamatorios que afectan a yeyuno, como habíamos mencionado, pues solo dejando numerosos divertículos a este nivel. Hablando ahora del divertículo de Meckel, esta es una anomalía congénita, pues común no tan común del tracto intestinal, pero pues sí lo podemos ver a menudo, observada en el 2% de la población causada por la falta de regresión del conducto onfalomesentérico. Las complicaciones del divertículo de Meckel son más comunes en pacientes masculinos e incluyen diverticulitis y sangrado de la mucosa gástrica ectópica. Las características radiográficas, perdón, que se trabó un poquito. Bueno, las características radiográficas incluyen en la fluoroscopía una imagen en fondo de saco ciego que surge del borde antimesentérico de las asas iliares distales y pues por TAC similar a una masa dilatada en fondo de saco ciego llena de líquido, detritos, en continuidad con el intestino delgado. Aquí podemos ver una imagen muy característica de un divertículo de Meckel en esta tomografía axial contrastada, que corresponde a la de un niño de 10 años que pues, presenta dolor abdominal vago, intermitente. Es una lesión de aspecto quístico, en este caso, que realza pues periféricamente y pues se ve a la altura del ombligo. Por último, hablando de los hematomas, las causas comunes de hemorragia del intestino delgado incluyen anticoagulación excesiva, terapéutica, coagulopatías como hemofilias, también puede ser asociada a neoplasias malignas, traumatismos o vasculitis. Los pacientes pueden presentar dolor abdominal, náuseas, vómito. Puede haber también episodios de obstrucción intestinal asociados, signos peritoneales, o sea, puede haber irritación peritoneal y generalmente se resuelven por completo después de algunas semanas. Las características radiográficas por TAC son las de un engrosamiento de la pared, que pueden parecer una masa, asociada a un aumento de la densidad mural, similar o mayor a la de los tejidos adyacentes. Pues como mencionamos, puede haber un cuadro clínico y un cuadro por imagen de una obstrucción intestinal. La hiperatenuación de la pared intestinal puede llegar a disminuir pese al uso de contraste. Esta imagen de tomografía axial con contraste corresponde a la de un hematoma intestino delgado con obstrucción. No sé cómo. Ahí se ve un poquito mejor. Con obstrucción en un paciente, en este caso, en un paciente con hemofilia.
Se muestra un segmento focal del ilion con marcado engrosamiento de su pared de manera circunferencial y cambios inflamatorios circundantes. El engrosamiento mural presenta discreto aumento de la densidad y se acompaña de un estrechamiento luminal que causa una obstrucción parcial. Entonces, bueno, aquí está la flecha mencionando aquí, pero realmente la lesión se encuentra más extendida, de hecho llegando al mi abdomen derecho. Pues esa era la última entidad que íbamos a ver durante la clase. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Nadie? Pues a pesar de que el intestino delgado posee el 90% de toda la mucosa gastrointestinal, pues los tumores son realmente poco frecuentes, 3 a 5%, ¿verdad? Y la sintomatología generalmente es muy inespecífica, difícil hacer el diagnóstico por clínica, aunque hay tumores como linfoma, como el adenocarcinoma, como el GIS, que pueden producir hemorragia o obstrucción. Es un área difícil de estudiar para el clínico también, porque por ejemplo, los gastroenterólogos no pueden tener acceso a ese tipo de lesiones, porque una endoscopía superior completa debe incluir que llegue hasta el ámpula de Baker, entonces estudia una parte muy limitada del duodeno. Y la colonoscopía, generalmente, una colonoscopía completa debe incluir el estudio de la válvula ileocecal y del hilio terminal. Pero la mayor parte de las endoscopías no son completas, entonces tiene una visión muy limitada del intestino delgado. Otra, otra alternativa que tienen los gastroenterólogos es usar la cápsula endoscópica. Pero la cápsula endoscópica tiene sus contraindicaciones, una cápsula grande, resistente a tragar, puede producir una obstrucción per se, tiene una visión limitada. Obviamente muchas de estas lesiones son subepiteliales, no las puede ver. No se puede ubicar en qué sitio está la patología, etc. Entonces, a lo que voy es que prácticamente la responsabilidad del diagnóstico de los tumores del intestino delgado recae en que nosotros hagamos un buen enterotac, una buena enteroresonancia, porque con el enterotac tenemos el diagnóstico, tiene una sensibilidad de 80-85% y una especificidad de 90 o 95% para el diagnóstico de este tipo de lesión. Entonces, es nuestra responsabilidad hacer un buen estudio y hacer el diagnóstico en la mayor parte de los casos. ¿Alguien tiene algún otro comentario? José. No, solo para tener como el diagnóstico diferencial, sobre todo en el ilio, la tuberculosis, puede ser un simulador, pues como una masa a este nivel, pues ahí nos ayudaría, obviamente, si hay compromiso diseminado, si hay vaso, si hay masa de neuropatía, si hay compromiso pulmonar, pero siempre tenerlo como el diagnóstico diferencial. Y el Crohn pues también puede afectar mucho el ilio, verse como una masa, entonces esto también hay que tenerlo en el diagnóstico diferencial. Nos ayudaría obviamente el compromiso parchado que tiene, bueno, y todas pues, las otras características de la enfermedad de Crohn. Y otro punto es en los tumores de intestino delgado, pues siempre no solo decir la masa, cuánto mide, dónde está, sino también si sobrepasa la serosa, porque esto le cambia el estadiaje y es importante pues para los oncólogos y los cirujanos decir si sobrepasa la serosa, el compromiso de toda la pared o si es confinado solo la pared. También, pues, como dijo el doctor, es importante una buena técnica. ¿Cuál sería una buena técnica de un enterotac? ¿Cuántos mililitros considerarían que sean necesarios? ¿Cuántos nos tendríamos que esperar después de que esté ingiriendo el contraste? ¿Alguien tiene idea de cómo hacer un buen enterotac? ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿Cuántos mililitros dirías que es suficiente? Después de que el paciente esté ingiriendo, yo cada 15 minutos, 200, 250 cc, esperar al menos una hora, hora y media para poder, digamos, tomar el estudio.
Sí, exactamente cada 15 minutos que esté dando tragos, en total serían como unos 1500, 1000 mililitros que le damos en total. Y pues al menos nos tendríamos que esperar una hora, 40 minutos, una hora para que se distienda todo el intestino delgado y poder ver bien las paredes del intestino. Y pues prácticamente eso sería una buena técnica. Nada más quería mencionar en cuanto al GIS maligno, sabemos que en cuanto a los criterios de respuesta a tratamiento, pues normalmente usamos el RECIST 1.1, pero pues el GIS maligno tiene una característica especial, se crearon los criterios de Choi, que prácticamente aparte de la medida del tumor se consideran las unidades Hounsfield. Entonces, esto tiene característica que si disminuye la dimensión más del 10%, bueno, pues consideramos una respuesta parcial, o que disminuya la densidad total del tumor más del 15%, pues podríamos también considerarlo como una respuesta parcial. Sabemos que estos tumores pueden sangrar, pueden tener necrosis, y el volumen puede conservarse igual que en el previo, pero eso no significa que no esté respondiendo al tratamiento. ¿De acuerdo? Y en cuanto al tumor carcinoide, pues también lo pueden encontrar en la literatura como tumor neuroendocrino, ¿verdad? Lo pueden manejar con cualquiera de los dos términos. Y usualmente pues vemos esa manifestación, ¿verdad? Vemos metástasis al mesenterio. Lo presentabas en la tabla, el diagnóstico diferencial más importante de esa masa en el mesenterio, pues es la mesenteritis esclerosante, que ahí está abajo. ¿Cómo diferenciar una mesenteritis esclerosante de una metástasis al mesenterio de un carcinoide? ¿Alguien tiene idea o cuáles son las características de una mesenteritis esclerosante en fase crónica que pudiéramos diferenciarla? Bueno, usualmente en la mesenteritis esclerosante los vasos están respetados, tienen un halo de grasa que está respetado, eso orienta más a una mesenteritis esclerosante. Usualmente la mesenteritis no retrae, no obstruye, aunque sí se puede ver, pues no es tan común, es más común verlo en la metástasis del carcinoide. Y pues obviamente al tener un tumor carcinoide, pues tener una masa en el mesenterio, tenemos que ir a buscar pues toda la luz del intestino para ver si encontramos el tumor primario, ¿verdad? Es difícil porque sabemos que tumores menores de 1 centímetro pueden ya dar metástasis, entonces es difícil encontrarlos. Para encontrarlos, podemos realizar un estudio de PET, pero no sería con FDG. ¿Alguien sabe el radiofármaco que usaríamos para un tumor neuroendocrino? El dotatate. Muy bien, pues el dotatate pues, puede identificar tumores menores de 1 centímetro, y ahora sí podemos tener el diagnóstico con más certeza, ¿verdad? Y pues no sé si alguien más tenga algún comentario más. Nada más me gustaría agregar pues para mis compañeros R2 y R1 que apenas están iniciando, como la valoración de estos estudios, así como se evalúa hígado, riñones, páncreas, hacer el ejercicio diagnóstico de poder hacer el seguimiento de todo el tracto gastrointestinal. Si bien es difícil y si bien nos perdemos y no está tan sencillo como ver las demás estructuras, entre más hagamos el ejercicio diagnóstico y la práctica, más fácil se nos va a poder, o sea, visualizar lo que tengamos. Así el clínico no tenga la sospecha diagnóstica, por las razones que ya se han expuesto anteriormente, nosotros sí debemos hacer el esfuerzo de seguir y hacer la valoración completa en esta parte.